noches, amigos televidentes. Una vez más, frente al país y la sociedad dominicana, pasado y presente, una especie de cenáculo histórico donde analizamos los temas fundamentales del pasado dominicano, teniendo como mística y filosofía mantener en alto, en esta contemporaneidad, los valores fundamentales que han hecho posible la permanencia en el espacio y en el tiempo de la dominicanidad. Por eso nosotros nos adentramos a los temas históricos del pasado dominicano, como yo he señalado y como reitero, bajo esa mística y esa filosofía de coadyuvar a que el habitat dominicano indudablemente tenga una permanencia en el espacio y en el tiempo, pero también nos adentramos en los temas de la contemporaneidad, en los temas que indudablemente afectan a la sociedad contemporánea dominicana. Y al iniciar pasado y presente esta noche frente al país y la sociedad dominicana, quiero llamar una alerta al país sobre un aspecto fundamental que se está dando en las instituciones jurídicas nacionales con respecto a una especie de terrorismo judicial en ocasión de procesos judiciales que se inician cuando hay una dama pone en conocimiento al Ministerio Público de que ha sido víctima de un maltrato en el seno de la familia dominicana. Pero nosotros, y sobre todo en ocasión de un caso muy particular que atañe a un dominicano como es el ingeniero Fran Jorge Elías, nosotros los dominicanos debemos tener y ver esos procesos judiciales con la precisión de un cirujano, porque indudablemente en esos aspectos nosotros consideramos que el Ministerio Público ha sido, diríase, muy drástica en cierta posición cuando frente a un imputable, como es el caso de Fran Jorge Elías, hijo del último edecán militar de Rafael Leonidas Trujillo Molina, como lo fue el general Marco Jorge Moreno, y que en la apertura y la democracia, como yo he reiterado en otras ocasiones, cuando me he abocado a estudiar ese periodo de nuestra historia, fue un dominicano que mantuvo una conducta, diríase, nunca reveló ningún secreto ni ninguna intimidad de Rafael Leonidas Trujillo Molina, porque él entendía que eso avisoraba y sembraba el odio y la división en la familia dominicana, haciendo una interpretación correcta que fue quizás una especie de acuerdo secreto entre tres grandes luminarias dominicanas, como lo fue el padre Oscar Doble Toledano, Germán Emilio Ornes, don Rafael Herrera y ya Mario Álvarez Dugan, Cuchito, que quizás en el año de 1984-83 publicó un suplemento en el Nacional hablando por primera vez sobre un análisis desapasionado y objetivo de ese periodo de nuestra historia que fue la era de Trujillo. Pero sin disgregarnos al comentario inicial, nosotros llamamos la atención al país porque indudablemente en las interioridades de ese proceso judicial y de acuerdo a las informaciones que tiene el productor de pasado y presente, esta dama que está unida bajo contrato de matrimonio con el ingeniero Fran Jorge Elías, en parte lo que ha tratado con esa, diríase, con esa medida de coadyuvar y hacer presión para que se llegue a otros acuerdos de naturaleza económica. Yo creo que el país y los comentaristas de televisión, de esos, especialmente de esas damas, en muchos de los programas matutinos del país, que son muy dadas a emitir comentarios que denota, como diría Manuel Arturo Peña Valle, una profunda superficialidad, deben tener la precisión de un cirujano al momento de emitir esos comentarios que se hacen en televisión y que indudablemente tienen una marcada incidencia en las decisiones judiciales que toman los organismos jurisdiccionales que tienen la tutela judicial de acuerdo a la Constitución de la República. Pero en pasado y presente nosotros alertamos al país, somos partidarios de que indudablemente, y como lo ha señalado, que esa musa inspiradora de muchos de esos poemas de amor
más bello que se ha escrito en la literatura nacional, cuando hablamos de esos poemas de Luis Alfredo Torres, de Ramón Cifré Navarro, de Lupo Hernández Rueda, de Víctor Villegas y de mi tío de la vida, el doctor Rafael Eduardo Valera Benítez. Siempre, indudablemente, la mujer es la musa inspiradora. No quiero que mis comentarios se interpreten como que estamos a favor del maltrato de las damas dominicanas. Muy por el contrario, entendemos que indudablemente la mujer dominicana debe mantener un trato más digno, un trato, diríase, más acorde con lo que es la contemporaneidad y esas costumbres y esas visiones que hay del mundo y de la sociedad, pero nosotros no debemos dejarnos influenciar por esos comentarios, por esas, diríase, esos comentarios que se hacen muchas veces en televisión y que indudablemente ejercen una marcada influencia en muchas decisiones judiciales que se emiten hoy día en la República Dominicana. Porque indudablemente que los contrayimientos epocales y los convencionalismos sociales han determinado en esta fase de evolución de la sociedad dominicana que el tema de maltrato de la mujer sea un tema tabú. Cualquier persona que indudablemente, cualquier dama que ponga una denuncia de que ha sido maltratada por un caballero, indudablemente que las autoridades judiciales inmediatamente emiten una orden de conducencia sin estudiar a fondo las interioridades y las peculiaridades de cada caso. Y en este caso, como yo reitero ante el país, de un caso como el ingeniero Fran Jorge Elías, que ha sido un caballero y que ha tenido una conducta social en los últimos años intachable y que indudablemente es amigo de los amigos, nosotros entendemos y que es una situación patética y dolorosa que una distinguida familia dominicana esté atravesando por ese problema, porque como yo reitero ante el país, es hijo de un hombre que, como el general Marco Antonio Jorge Moreno, fue el último decán militar de Rafael Leonidas Trujillo Molina, y que fue un hombre, un gran conciliador en la sociedad dominicana. Yo creo que ahora que él ha apelado esa medida de coerción por ante la Cámara de lo Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, yo creo que indudablemente, al margen de los formalismos doctrinales, al margen de las disquisiciones jurídicas y escuelas de pensamiento académica que puedan existir en ocasión de la instrumentación y puesta en vigencia la nueva normativa procesal penal, en el caso de la especie no hay ningún peligro de fuga, por lo que yo entiendo esta noche frente al país que la Cámara de lo Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, al margen de esos convencionalismos sociales y esos contrayimientos epocales, como yo reitero esta noche ante el país, que juegan una decisión preeminente al momento de adoptarse muchas decisiones judiciales en la República Dominicana y sobre todo en las últimas décadas, en los últimos años, donde hemos perdido el perfil como país y como sociedad como consecuencia directa de esas reformas apresuradas que se han hecho a la velocidad de la luz en muchos códigos, en muchas codificaciones que regían la solución de conflictos en la sociedad dominicana. Yo creo que frente al ingeniero Fran Jorge Elías no hay un peligro de fuga, por lo que en pasado y presente nosotros indudablemente somos partidarios de que la Cámara de lo Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo, frente a ese recurso de apelación que han realizado sus abogados sobre la medida de coerción interpuesta, yo creo que procede la libertad, porque indudablemente, partiendo de esa escuela de pensamiento, en el caso de la especie, bajo ninguna circunstancia existe peligro de fuga para que el ingeniero Fran Jorge Elías pueda asistir indudablemente a todos los procesos judiciales que puedan derivarse. Pero yo creo que en la República Dominicana ya es necesario y es importante que ese terrorismo judicial que se ha instaurado, obviamente por un asunto cultural, por un asunto ancestral en la sociedad dominicana, indudablemente hay un machismo visceral que muchas veces propicia indirectamente el maltrato a las damas dominicanas, a lo cual nosotros nos oponemos formalmente esta noche en pasado y presente, pero también entendemos que debemos analizar cada caso en su contexto, porque muchas veces detrás de esas acciones y de esos supuestos
alegado maltrato, lo que se busca es presionar acuerdos económicos sobre partición de ciertos patrimonios en la sociedad dominicana, y por eso yo creo que el periodismo nacional debe tener la precisión de un cirujano y no dejarse coger como borregos, ir pura y simplemente como un dogma de fe, como con un ángulo obtuso, cuando se habla de un maltrato, decir, sí, por ahí es que tiene que ir, tiene que castigarse, sin investigar las interioridades de cada caso. Yo creo que indudablemente nadie con una conciencia crítica depurada frente a los problemas coyunturales de la sociedad contemporánea dominicana es partidario del maltrato a una dama. Nosotros nos ponemos formalmente y entendemos que eso es una práctica nociva y es algo que culturalmente nosotros los dominicanos debemos de combatirlo eficientemente, pero tampoco somos partidarios de ese terrorismo judicial que han interpuesto en el país muchas damas dominicanas que hoy ostentan posiciones cimeras dentro del Ministerio Público por ese proceso acelerado donde muchas figuras innominadas hoy día en la sociedad dominicana ocupan puestos de dirección en la conducción de los estamentos judiciales. Y yo creo que en parte, indudablemente, nosotros en pasado y presente vamos a enfrentar con eficiencia, vamos a enfrentar de manera permanente en el espacio y en el tiempo esa práctica indudablemente, ese terrorismo judicial, porque indudablemente ahora cualquier persona, cualquier dama que se acerque y ponga en conocimiento al Ministerio Público y diga que usted la ha maltratado o le ha dado golpe, la ha sometido a un maltrato sin hacerse las investigaciones preliminares, indudablemente usted es víctima de una medida de coerción como es la prisión preventiva, que de acuerdo a la normativa procesal a la que nosotros hemos copiado de otras latitudes geográficas que no son compatibles con la idiosincrasia del pueblo dominicano, y que yo en esta tribuna de pasado y presente durante más de 10 años de manera permanente, constante e ininterrumpida en el espacio y en el tiempo, y en compañía del historiador y periodista don Víctor Grimaldi, que me entrevistaba casi todas las noches en este canal de televisión, señalé que esa normativa procesal penal no iba acorde con la idiosincrasia y las peculiaridades de la sociedad dominicana, y que se hizo una reforma apresurada y que se copió aspectos, figuras procesales propias de otras latitudes geográficas, lo que aconsejaba el raciocinio, la razonabilidad, el principio constitucional de la razonabilidad que tanto esgrime el maestro Marey Pellerano Gómez en su obra Constitución y Política. Lo que aconsejaba eso ante el país era que se integrara a nuestra sociedad las últimas reformas procesales que se le habían hecho al Código de Procedimiento Criminal en Francia, y no tratar de buscar una legislación, pero ya sucedió. Esa es la práctica que ha habido y esa es la moda, ese es el snob, esa es la parafernalia que hay, copiar legislaciones que no van acorde con las peculiaridades de la sociedad dominicana. Entonces, en esa práctica, en esa normativa procesal penal, no fueron escuchadas las voces más importantes del país, como yo me he cansado de decir en televisión en este país. Juan Manuel Pellerano Gómez, Ramón Pina Acevedo y Martínez, Marino Vinicio Castillo Rodríguez, que indudablemente es una figura peculiar en la historia contemporánea nacional, pero yo no le voy a regatear esta noche ante el país ese mérito de haber participado en los anales del derecho dominicano en importantes procesos de naturaleza criminal en las últimas décadas. Pero entonces indudablemente debió haberse tomado en cuenta eso y no se hizo, porque aquí se hacen las cosas así. Aquí hemos perdido la identidad como país y como sociedad, y esa es una de las grandes críticas que yo hago de manera permanente en el espacio y en el tiempo, de que nosotros, y como le señalé en noches anteriores al antiguo secretario particular de mi extinto padre Francisco Carvajal Martínez, y hoy destacado político en la apertura y la democracia, el doctor Euclides Gutiérrez Félix, le señalaba que en nuestro país hemos perdido la identidad como país y como nación, y esa es una de las grandes tragedias dominicanas, que hemos perdido esa identidad, y que yo señalaba que independientemente de la valorización histórica que se hiciese sobre el Trujillato, yo creo que ahí es donde debe concentrarse la gran catarsis social dominicana, que aún está pendiente
5 décadas después de la desaparición física de Rafael Leonidas Trujillo Molina, que todavía en la sociedad dominicana esa identidad se ha ido perdiendo de manera vertiginosa. Qué gran contraste y qué gran contradicción que la apertura y la democracia se haya producido ese proceso, sin que ningún científico, ningún cientista social dominicano pueda dar a la luz de la sociología una idea o un concepto convincente de cuáles son los factores que han hecho que ese fenómeno social se produzca en la apertura y la democracia. Tenemos muchas críticas, mucha parafernalia, muchas ideas y conceptos que se plantean así psíquicamente en la sociedad dominicana, pero un perfil como país, como sociedad, como había en esos intelectuales de aquellos años y como me reconoció de manera patética y dolorosa en este cenáculo que es pasado y presente el destacado poeta dominicano Víctor Villegas, con los crisoles históricos, como yo señalé en esa ocasión, de haber pertenecido a muchas conspiraciones importantes que se realizaron durante toda la vigencia política de Rafael Leonidas Trujillo Molina, y me señalaba de manera patética, de manera desolada, ese sentimiento de frustración que él percibía en la apertura y la democracia como consecuencia de cómo se habían degradado las instituciones públicas. Hoy día que la sociedad dominicana está sumergida en una profunda discusión sobre la Junta Central Electoral y sus miembros, discusiones que indudablemente, y en este aspecto vamos a ser honestos ante el país y vamos a reconocer que indudablemente ha sido el origen de mucha presión de muchos organismos internacionales que quieren que el presidente de la Junta Central Electoral, el doctor Roberto Rosario, obvie ciertas decisiones de principio ya señaladas en la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia del 12 de diciembre del año 2005, donde estableció indudablemente el criterio o el concepto de que los extranjeros transeúntes que estuviesen de manera ilegal entre el territorio dominicano y alumbraran a una criatura, eso no le otorgaba la nacionalidad dominicana. Yo creo que hay muchos organismos internacionales detrás de esa discusión en la Junta Central Electoral para que se reconozca e indudablemente se establezca que se le dé la nacionalidad independientemente a los descendientes de haitianos, independientemente del estatus jurídico que hayan tenido sus padres, sus progenitores dentro del territorio de la República Dominicana. Pero indudablemente al país dominicano que ama desoladamente este hábitat geográfico, ¿ustedes creen que una discusión de esa naturaleza se iba a suscitar en una Junta Central Electoral presidida por un ciudadano sin mácula, por un dominicano ilustre, por muchos conceptos, como lo fue el licenciado Ángel Marialí? Obviamente la respuesta histórica inmediatamente, sin vacilaciones y sin titubeo, un escenario de esa naturaleza no se hubiese producido en una Junta Central Electoral presidida por Ángel Marialí. Eso es obvio, obviamente, pero eso es parte de cómo precisamente no hemos degradado la apertura y la democracia como país y como sociedad, que se lleven dirigentes de base de los partidos políticos a presidir organismos de tanta importancia en la República Dominicana como es la Junta Central Electoral, y tanto el Partido de la Liberación Dominicana como el Partido Revolucionario Dominicano tienen culpa de esa práctica consuetudinaria, esa práctica indudablemente que ha sido establecida cuando se tiene el control, ambos partidos, del Senado de la República. Y eso es indudablemente lo que yo he señalado, que nos hemos degradado como país y como sociedad, y que hace que un destacado comentarista de televisión en la República Dominicana, que de acuerdo a mi criterio es el dominicano que más conoce la sociedad contemporánea dominicana, a la desaparición de Rafael Herrera y de Francisco Carvajal Martínez, como es el doctor Julito Jacín. Y el doctor Julito Jacín, en muchos de sus comentarios matinales, señala
indudablemente, cuando empezó a dañarse la sociedad dominicana, ha establecido unas discusiones sobre ese aspecto, de ese punto. Entonces, obviamente, cuando hay organismos colegiados, y hoy día es una tendencia que tenemos a todos a hacer un tribunal colegiado, y cuando en esa época, en esos años anteriores, en décadas anteriores, Ángel María Liz, por ejemplo, tenía la capacidad y la destreza de resolver cualquier problema de manera unipersonal, con ese criterio que tenía y con esa firmeza de ser un luchador antitrujillista tan importante que nunca le pasó factura al país. Y don Ángel María Liz tenía esa capacidad, esa destreza de hacer una Junta Central Electoral independiente frente a esa época donde estaba en vigencia las utopías revolucionarias y los famosos 12 años del doctor Balaguer. Entonces, obviamente, como país y como sociedad, no andamos bien cuando vemos que en esta plena posmodernidad todavía se suscitan problemas o discusiones de ese tipo. También, esta noche, en pasado y presente, quiero compartir con el público que de manera habitual me sigue en este programa de televisión, y es indudablemente la gran falsificación de obra de arte que hay en la República Dominicana, porque eso es un tema indudablemente penoso, un tema patético, y cuántas falsificaciones de obra de arte, lo que ha hecho que indudablemente la pintura dominicana en estos momentos se encuentre en baja, porque en otras latitudes geográficas, como consecuencia de la crisis financiera norteamericana del año 2008, muchos capitales importantes del mundo se refugiaron en compra y adquisiciones de obras de arte en el mundo occidental. Pero muchas de esas inversiones indudablemente fueron precedidas por depuraciones de galerías tan importantes como Sotheby's Christie de Nueva York y otros corredores de arte en el mundo que indudablemente tienen los técnicos, la metodología apropiada para determinar, no importa la época en que se haya ejecutado la obra o la pintura de Caballete, para determinar la autenticidad o no de la misma, de cualquier pintor o escuela. Pero en la sociedad dominicana yo estoy alarmado por la gran falsificación de obras de arte que he percibido en los últimos años. Y precisamente esta noche, en este C, que me acompañan dos obras de dos artistas fundamentales de la sociedad dominicana, como lo fue mi entrañable amigo Mariano Ecker, que indudablemente en ese retrato que me acompaña siempre como musa inspiradora de mi extinto padre Francisco Carvajal Martínez, él fue el ejecutor, y también Alberto Ulloa, una de las obras del último periodo de Alberto Ulloa, que indudablemente, y cito a Mariano, y no es casual, ni es una pura coincidencia, sino que meramente fue mi criterio establecerlo así esta noche, de que me acompañaran esas dos obras, precisamente de Alberto Ulloa y de Mariano Ecker, porque en los últimos años en la sociedad dominicana han sido los artistas dominicanos sobre los cuales se ha producido más falsificación en la República Dominicana, y yo entiendo que viendo ese criterio, por ejemplo, el mismo Mariano Ecker, esta semana detecté dos falsificaciones importantes, y yo creo que hay que respetar la obra de ese gran artista dominicano que es Mariano Ecker, el que vemos en ese autorretrato emblemático que él se hizo en el año de 1994 y que fue presentado en una memorable exposición que hizo en el Museo de las Casas Reales cuando era presidido por la distinguida dama doña Rosa María Vicioso de Mayor, en ese Mariano Ecker que nosotros siempre recordamos con profunda nostalgia y que yo he señalado en noches anteriores durante estas últimas semanas, que es una especie de resurrección de la pintura dominicana, porque en los linderos universales, porque Mariano Ecker, que fue un pintor que emigró a muy temprana edad y se estableció en Washington, donde fue profesor meritísimo de la Corcoran, una de las academias y uno de los museos fundamentales del Distrito de Columbia de Washington, D.C., y Mariano Ecker en los últimos años, en la ciudad de la Florida, en el estado de la Florida, ha adquirido sus obras unas cotizaciones
inusitada en todo el público joven de la comunidad cubana de alto poder adquisitivo que está adquiriendo obras de ciertos artistas latinoamericanos. Y nosotros tenemos que tener cuidado y hemos alertado a las autoridades, pero el problema fundamental, el problema esencial de eso es que lamentablemente nosotros no tenemos los técnicos, ni tenemos indudablemente uno por apreciación. Yo, por ejemplo, que conocí a Mariano, que lo traté, que vi muchas de sus ejecuciones, de sus obras, tanto aquí cuando venía a Santo Domingo y tenía su estudio provisional en la casa de la familia Monet, esa hermosa casa que figura anexo al Banco Central de la República Dominicana, que da la César Nicolás Penso en el Colegio Santa Teresita. Ahí él tenía un estudio donde hacía sus bodegones, su paisaje, y yo siempre veía a Mariano Ecker ejecutando sus obras, y yo conocí el pulso de cerca, conocía su pincelada, indudablemente, y su preciosismo, y era un hombre sumamente perfeccionista. Y entonces han aparecido obras que indudablemente, cuando usted la ve, indudablemente, aunque tratan de imitar ese preciosismo, ese realismo casi fantástico que tenía mucha de su fruta en su still life, en sus bodegones, como es la terminología y el vocablo apropiado para definir esos bodegones dentro de la historia de la pintura norteamericana. Entonces, uno indudablemente tiene que percatarse de que estamos frente a una obra de arte falsificada, y yo creo que eso puede hacerle daño al desarrollo y la proyección de la pintura nacional en los linderos universales. Hemos tenido una especie de Quijote solitario, como yo he reiterado en muchas ocasiones, a través de las exposiciones itinerantes que ha hecho en otras latitudes geográficas el Museo Bellapar, a través precisamente de la obra de Jaime Corson y de otros artistas importantes en la historia de la pintura de caballete en la ciudad dominicana. Pero nosotros, los dominicanos, las autoridades del Museo de Arte Moderno, deben tomar carta en el asunto. Indudablemente que es un tema muy complejo, porque hay muchas personas que indudablemente están falsificando obras de arte que son precisamente muchas de lo que son autoproclamados como las personas especializadas para emitir un criterio de cuándo se está frente a una obra de arte auténtica o no de un artista. Entonces, frente a estas dos obras, frente a estos artistas dominicanos que son Mariano Ecker y Alberto Ulloa, los cuales ya fallecieron en años anteriores, pero que indudablemente dentro del esquema del cultivo de la pintura de caballete en la ciudad dominicana, uno como miembro de la generación del 40 en la pintura dominicana, como lo fue Mariano Ecker y Alberto Ulloa, como un digno exponente de la generación del 70 y que tiene el mérito en la historia de la pintura nacional de ser uno de los pocos egresados que completó todo el ciclo académico de esa prestigiosa escuela de pintura que es la Escuela de San Fernando de Madrid. Ese es uno de los grandes méritos que tuvo Alberto Ulloa. Nosotros debemos de preservar esos valores para mantener en alto, diríase, la dignidad y el decoro en la pintura nacional. Nosotros no podemos permitir, bajo ninguna circunstancia, que esos artistas y la memoria de esos artistas trascendentes dominicanos, por aspecto meramente pecuniario, se vea ensombrecida su evolución y sobre todo ese ascenso vertiginoso que dará paradoja y que dará contradicción después de su muerte en el año 2008 en Maryland, Silver Spring, donde residía ese destacado dominicano que fue Mariano Ecker y que, como yo reitero, tuvo un gesto de desprendimiento frente a mi madre, la licenciada Josefina Valdés, viuda Carvajal Martínez, que el único mérito que reclama en esta sociedad es haber sido discípula de ese gran sabio dominicano que es Andrés Avelino García y Solano, y frente a la desaparición física de mi extinto padre Francisco Carvajal Martínez, siempre nosotros recordamos a Mariano Ecker por ese gesto de haber hecho ese retrato partiendo de una foto que muchas de sus entrevistas para el periódico Nacional
le realizaba el periodista Félix Antonio Gómez, y partiendo de esa foto que pertenece a los archivos del Vespertino Nacional de ahora, Mariano Ecker le hizo ese retrato a mi extinto padre Francisco Carvajal Martínez, donde indudablemente captó la mirada, diríase la esencia de mi padre. Nosotros siempre por eso, independientemente de la grandeza, como un artista trascendente que dio la sociedad dominicana y que junto a Gilberto Fernández Díez son los dos únicos pintores de salón que ha producido la historia de la pintura nacional en las últimas décadas. A pesar de eso, yo le sentía un profundo afecto personal, a pesar de mi admiración como artista hacia Mariano Ecker, también lo quise profundamente por ese gesto de desprendimiento, de cariño y de afecto que tuvo hacia mí, hacia mi madre, la licenciada Josefina Valdés, viuda Carvajal Martínez, en un momento tan doloroso, cuando de manera repentina partió de este mundo mi extinto padre Francisco Carvajal Martínez, que indudablemente por la memoria de esa generación de la que él formó parte y analizando ya históricamente en mis lecturas y investigaciones históricas conjuntamente con el escritor y diplomático don Víctor Grimaldi, nosotros siempre por ese desprendimiento, por ese gesto inusitado de una generación y por esas raras coincidencias de la vida, como consigna el escritor más grande de la patria de Freud, Stefan Zweig, en María Antonieta, esa generación que se formó bajo la escuela del Trujillato, bajo la instrucción pública del Trujillato, tuvo también ya en el crepúsculo, en el ocaso de la tiranía, demostró un profundo amor a la patria y a la sociedad. Entonces yo siempre, y quizás uno de los motivos fundamentales de que nosotros hagamos estas conversaciones francas, abiertas y coloquial frente al país sobre los temas de la historia, es precisamente mi compromiso personal con esos miembros de esa generación que lo dieron todo en aras de la libertad y la democracia del pueblo dominicano, y que precisamente la desaparición física de Rafael Leonidas Trujillo Molina, muchas personas pasaron factura a este país bajo el alegato de que sus familiares y muchos de sus progenitores participaron en la gesta del 30 de mayo. Yo a nadie le critico sus actitudes frente a cualquier favor o beneficio que puedan derivarse del papá gobierno, como dice el doctor Julio Jacín, porque indudablemente eso ha sido una práctica en toda nuestra accidentada vida histórica, y solamente me remito a la lectura de una de las obras más solicitadas en los últimos años de mi distinguido amigo y ex castorcista, don Rafael Charhut Mejía, Antes de que te vayas, antología del merengue folclórico dominicano. Ahí don Rafael Charhut Mejía consigna rápidamente un merengue que estuvo muy en boga durante la plena vigencia política de Horacio Vázquez, donde decía que todos querían beber de la leche de la vaca del Estado Nacional. Entonces eso ha sido una práctica, una costumbre, pero yo creo que ya es necesario en este país que se establezcan las categorías históricas. No voy a entrar en la clásica pugna que cae muchas veces la pequeña burguesía intelectual dominicana en muchas discusiones estériles y sin fundamento que obviamente no aportan nada al esclarecimiento de la verdad histórica. Pero esta noche, en esta especie de conversación franca, abierta y coloquial que sostengo frente al país, yo creo que es necesario que establezcamos que esa generación del 14 de junio, formada, diríase, bajo la égida espiritual de un líder tan importante como fue Manuel Aurelio Tavares Justo, es indudablemente donde nosotros, independientemente de la importancia de otros movimientos conspirativos en las luchas contra Rafael Leonidas Trujillo Molina, yo creo que en ese aspecto nosotros debemos, en ese punto fundamental, en esa agrupación, buscar los elementos primigenios del amor a la patria y al bien colectivo de la sociedad dominicana. Yo creo que muchas gestas históricas en la sociedad dominicana, y lo analizamos, ha habido quítate tú para ponerme yo.
para que se me entienda claramente, y el concepto del bien colectivo de la sociedad ha estado ausente. Pero cuando analizamos, y yo le doy una lectura así, a vuelo de pájaro, a esa obra emblemática que escribió mi tío de la vida, Rafael Eduardo Valera Benítez, El Complot de Velado, y cuando veo y analizo ese inventario de los jóvenes dominicanos que participaron en esa gesta hermosa de ese movimiento conspirativo, 14 de junio, inspirado en los expedicionarios de Constanza Maimón Estero Hondo, en ese hermoso himno que indudablemente muchas veces hacía sollozar a mi extinto padre Francisco Carvajal Martínez, compuesto por otro de mis tíos de la vida y mis debilidades afectivas, y un gran dominicano olvidado, como lo fue el ingeniero Vinicio Echavarría, que fue el autor de las letras de ese hermoso himno que fue el movimiento 14 de julio. Entonces, cuando uno ve esos gestos, ese himno tan trascendente y que indudablemente resume el sueño de una generación, uno simplemente, en esta banalidad, en esta civilización del espectáculo, como diría uno de los escritores y uno de los cultivadores de la lengua más exacto que se ha producido en la lengua española en los últimos años, como lo es don Mario Vargas Llosa, cuando uno ve este tipo de espectáculo, indudablemente, para uno renovar la fe en el habitat dominicano, en el destino dominicano, indudablemente, uno tiene que refugiarse en esos referentes, porque indudablemente cuando nos refugiamos en esos referentes es que podemos únicamente renovar la fe en el destino dominicano, porque hoy día, y hoy los vemos, en la actividad política, quiénes son las personas que tienen más preeminencia social en la sociedad dominicana, y un país que indudablemente con las carencias, y como yo le señalé a don Víctor Grimaldi en la última entrevista que me realizó en este canal de televisión antes de su partida hacia la ciudad de Roma como embajador dominicano ante el Estado Vaticano, le señalé, don Víctor Grimaldi, a pesar del progreso material que ha visualizado la sociedad en los últimos años, yo creo que aún subsiste una pobreza tan ancestral, analizando de que a pesar de los progresos materiales, de la Alianza para el Progreso, John F. Kennedy, de muchas escuelas de pensamiento económica, de la SOPAL, de la CEPAL, de otros organismos internacionales que se pusieron en boga en décadas anteriores, nosotros seguimos siendo aquel país tan pobre que recogió John Barlow Martin en El Destino Dominicano cuando puso una foto de una dama dominicana alumbrando una criatura en una carpa en la provincia de Higüey. Entonces yo le señalé al historiador Grimaldi esa noche que nosotros teníamos esa pobreza ancestral aún y que obviamente se había registrado un progreso material en la sociedad dominicana, pero que ese progreso indudablemente no había sido distribuido de manera eficiente, sino que se habían creado nuevos grupos al margen de las discusiones históricas y políticas, porque en pasado y presente, y yo heredé eso, de esa generación, su independencia política, nosotros podemos expresar ante el país criterios históricos, no supeditados a ninguna agrupación política de turno en la ciudad dominicana, porque nosotros entendemos que la actividad política no es la actividad política que soñó Manuel Aurelio Tavares Justo y el 14 de junio en esa especie de acto de contrición, a partir de esa especie de acto de contrición que constituyó la noche del 30 de mayo y donde indudablemente en su efímera vida política fue el leitmotiv fundamental de esa generación, pensar en el bien colectivo de la sociedad dominicana, que lamentablemente, como yo he reiterado y reiteraré en muchas ocasiones en mis comparecencias públicas ante el país, es un concepto totalmente obsoleto y perinclitado. Hoy día lo que prima es indudablemente llegar al Estado nacional para enriquecer y crear grupos, y hoy vemos
personas que hace 10 años eran indigentes en la República Dominicana, como un destacado senador de la República, que en una ocasión me encontraba en un sitio emblemático de la ciudad de Santo Domingo, como es el Mesón de Bari, y esa persona se quedó en un cargo público enfrente del Mesón de Bari, y hoy día es uno de los grandes potentados de la ciudad dominicana, gracias a las últimas administraciones políticas que ha habido en la ciudad dominicana. Yo creo que mi compromiso con esa generación del 14 de junio es que la juventud dominicana hoy día, en esta profunda crisis de valores, entienda y asimile que históricamente en la sociedad dominicana hubo una agrupación política que indudablemente pensaba en el bien colectivo de la ciudad. Y mucha gente dirán, eso es una posición quimérica, una posición afectiva de Francisco Carvajal Hijo frente al país, pero indudablemente que si analizamos las profundas crisis que han enfrentado sociedades tan importantes como la sociedad española, que es la mezcla del turismo universal, y esa profunda crisis que atraviesa hoy día la sociedad española es como consecuencia directa, y así lo han dicho los analistas más depurados en términos de desarrollo económico en las sociedades europeas, la conducción de los partidos políticos ha jugado un papel preeminente en sumergir a España en la profunda crisis económica y social que está sumergida hoy día. Y hoy nosotros los dominicanos debemos mirarnos en ese espejo, debemos analizar, y obviamente se están haciendo esfuerzos, pero esos esfuerzos hay que darle tiempo en el espacio para ver si realmente se está combatiendo eficientemente la corrupción administrativa en la República Dominicana. Eso hay que darle tiempo, eso hay que verlo y hay que analizarlo con la precisión de un cirujano, porque muchas veces nosotros también nos apegamos y aplaudimos ciertas disposiciones, y cuando a fin de cuentas salen esa gente de posiciones públicas cimeras, uno se da cuenta el crecimiento vertiginoso a la velocidad de la luz que tuvo su patrimonio familiar. Entonces mucha gente pierde credibilidad al emitir opiniones o criterios sobre determinadas administraciones en la conducción de las cosas públicas. Entonces por eso hay que darle tiempo, pero indudablemente la sociedad dominicana no va por buen camino, porque hoy día la profunda crisis que hay en el aspecto de que el derecho al tránsito, el derecho a la circularidad dentro del territorio dominicano, hemos hecho toda una parafernalia y se ha esgrimido y se ha puesto en vigencia una constitución de la República Nueva como la proclamada el 26 de enero del año 2010, donde al igual que otras reformas constitucionales importantes que se han hecho en nuestra evolutividad histórica, consagra la libertad de tránsito, la libertad de circular dentro del territorio de la República Dominicana como una de las grandes conquistas que se han hecho en la República Dominicana. Y sin embargo, vaya a ver usted la delincuencia, cómo ha bajado el índice de seguridad pública en la ciudad dominicana de manera vertiginosa. La administración anterior del doctor Leonel Fernández Reinas, que indudablemente es un hombre que cultiva el difícil arte de la sencillez en esta latitud geográfica, donde generalmente las personas que ostentan posiciones públicas se convierten en ególatras fundamentales. Yo creo que eso habla bien de Leonel Fernández Reinas, pero yo tengo mi disidencia con él en ese aspecto de cómo de manera irresponsable en este país, en sus últimas administraciones, no se combatió de manera eficiente la delincuencia, ni se hicieron reformas necesarias a la normativa procesal penal para que se pudiese indudablemente restaurar en parte la seguridad y el derecho a la circularidad dentro del territorio de la República Dominicana, que le asiste a todos los dominicanos. Hoy día, lamentablemente, se esgrime, como ya he señalado, como uno de los grandes logros, la promulgación y entrada en vigencia de dicha Constitución, y usted no puede salir a dar un viaje abonado, irse a Romana de noche, no puede, sin correr el peligro de que usted sea asesinado o asaltado. Y esto en este país indudablemente no puede ser así. Se han esgrimido muchas tesis y muchas escuelas de pensamiento, y hay una discusión
profunda entre los diversos estamentos dominicanos de las causas, las razones o los factores que han incidido para que en la sociedad dominicana hoy día indudablemente se produzca este auge de la delincuencia. Hay muchas tesis y escuelas de pensamiento. Hay algunos que alegan la pobreza, el efecto de demostración de la riqueza fácil de los partidos políticos que indudablemente han hecho que muchos jóvenes dominicanos que estaban acostumbrados a subir en el peldaño, cada peldaño de la escalera del ascenso social en la República Dominicana, a base del cultivo o el estudio de una profesión liberal, hayan entendido que ese es un camino que hoy día ha colapsado, indudablemente frente a la riqueza fácil que sirven a diario en la República Dominicana muchos políticos, sobre todo de la actual administración y de la pasada administración. Eso indudablemente ha hecho que se sumerja en un profundo pesimismo la juventud dominicana y busque canales no tradicionales de ascenso social, como el auge de la droga, el azardo y la delincuencia más armada en la sociedad dominicana. Y eso indudablemente está haciendo que el hábitat dominicano, y es una gran vergüenza nacional, que a 5 décadas de la desaparición física de Rafael Leonidas Trujillo Molina, en la sociedad dominicana sea una de las sociedades más inseguras de América Latina. Usted me dirá históricamente que en aquella época era una sociedad pequeña, cuantitativamente hablando, pero indudablemente los fenómenos sociales no se analizan rigurosamente partiendo de conceptos matemáticos. Se ha producido un deterioro notable de la seguridad y en los últimos años esa es una tendencia que todavía nosotros como país y como sociedad no tenemos un perfil claro y definido por donde que debemos enfocar. Y hoy día indudablemente uno de los aspectos fundamentales es que la normativa procesal penal y la justicia penal ha colapsado en la República Dominicana. Y ahí están los datos estadísticos. A pesar de que ciertas organizaciones de la sociedad civil que sectorialmente han apoyado muchas reformas, quieran negar mis afirmaciones categóricas esta noche ante el país. Yo reto a los miembros de esas agrupaciones a que discutan de manera franca, abierta y coloquial conmigo ante el país esas ideas que yo he planteado esta noche. Y es uno de los aspectos fundamentales de la preocupación que tiene el dominicano que ama de manera profunda este hábitat geográfico. Entonces tenemos que enfrentar con objetividad y con un criterio claro y definido el auge de la delincuencia social en la República Dominicana. El hecho de que se grima la pobreza como uno de los factores fundamentales, yo creo que hay sociedades y nosotros en otros momentos de la evolutividad histórica del pueblo dominicano hemos tenido más pobreza y ha habido menos delincuencia, como me señaló con mucho acierto y con mucha propiedad en su comparecencia pasado y presente y para la última comparecencia televisiva que tuvo ante el país, el destacado luchador antitrujillista y poeta don Víctor Villegas, mi tío de la vida, el autor de Diálogos con Simeón, poco tiempo después, Charlotte Amalie y otros libros que han hecho indudablemente que su nombre quede registrado con ribetes áureos en el Parnaso de los grandes poetas de la República Dominicana. O sea, que invocar la pobreza como un argumento fundamental para señalar que es la causa eficiente de la delincuencia social en la República Dominicana, es partir de una premisa farsa. También hay que señalar que así como me reconoció una noche ese destacado y guía intelectual de varias generaciones de abogados dominicanos, como lo es Rafael Lupo Hernández Rueda, como me señaló Lupo una noche cuando hablábamos de la preeminencia o la influencia que tuvo la obra de ese chileno universal que fue Netalí de Carlos Reyes,
Pablo Neruda, en los jóvenes poetas de la generación del 48, cuando conversamos sobre ese tema, al final de la noche, al filo de la madrugada, me señaló Lupo Hernández Rueda, con esos crisores históricos de ser, de acuerdo a mi criterio y al criterio de mi extinto padre Francisco Carvajal Martínez, el autor más depurado de la doctrina jurídica dominicana. Y me señalaba Lupo Hernández Rueda, ya al final de la noche, en una especie de confesión inusitada, al filo de la madrugada, que el Código Laboral en la República Dominicana, a partir de la reforma del año de 1992, indudablemente lo que servía era una especie de patente, de donde estaba diseñado procesalmente para que cualquier trabajador que accionara dentro del territorio de la República Dominicana en pago de prestaciones laborales contra una determinada empresa nacional, había una posibilidad, un porcentaje bastante elevado de que obtuviese ganancia de causa. Y así yo creo que en la normativa procesal penal hay un dislate, hay un desequilibrio, y por eso yo señalé que debió haberse buscado una especie de estudio de la sociología del derecho para hacer una legislación desde el punto de vista procesal bien balanceada. Eso fue uno de los grandes dislates que se hicieron aquí, porque esa normativa procesal penal está diseñada única y exclusivamente para que el imputable, como se le llama en dicho texto procesal, a la persona que inflige una violación a una disposición de naturaleza penal dentro del territorio de la República Dominicana, tenga y sea ganancia de caso, sea favorable durante la instrucción del proceso. Favorece notablemente al imputable. Yo creo que independientemente no hay que tener un cerebro del tamaño, de la magnitud de un Andrés Avelino García y Solano, aquel exquisito poeta postumista y gran filósofo dominicano. No hay que tener un cerebro del tamaño de don Andrés Avelino García y Solano para comprender inmediatamente que esa normativa necesita de forma urgente a realizarse como tarea pendiente para indudablemente coadyuvar a que baje la delincuencia social en la sociedad dominicana, y que indudablemente nosotros los dominicanos, ya en este estadio en que se encuentra, en esta evolución de la historia dominicana, nosotros quizás tengamos un hábitat dominicano más apto y más digno para la vida humana, porque indudablemente eso fue lo que soñaron en los diversos fastos de nuestra historia muchos jóvenes que, como yo reitero, como la generación del 14 de junio, ideara bajo la égida espiritual de Manuel Aurelio Tavares Justo, y que indudablemente cuando nosotros nos analizamos y nos adentramos al estudio de la historia contemporánea nacional, nos damos cuenta de ese amor infinito, ese amor fluvial, como diría Pablo, ese Pablo Neruda que fue, diríase, tan determinante en la generación de muchos de los poetas de la generación del 48, ese amor fluvial y trascendente que tuvo esa generación hacia el bien colectivo de la ciudad dominicana. Yo creo que el mejor plebiscito, el mejor homenaje que puede hacer la ciudad dominicana a esa generación tan pristina e inmaculada es precisamente exigirle a las autoridades nacionales y a las personas que hoy día forman parte de las figuras públicas preeminentes de la ciudad dominicana, que tienen posiciones dirigenciales en los diversos organismos, que piensen un poco en la colectividad, que piensen un poco en el destino dominicano, porque indudablemente como país y como sociedad no andamos bien, y necesariamente, si queremos conservar este hábitat, debemos redefinir y tener un perfil claro como país y como sociedad en muchos de los problemas fundamentales de la sociedad dominicana, como el problema migratorio, el problema demográfico, el problema del auge de la delincuencia social, que indudablemente ha cercenado el derecho de la libre circularidad de los ciudadanos dominicanos.
dentro del territorio de la República Dominicana, que indudablemente eso nos debe causar vergüenza que como país y como sociedad nosotros tengamos cercenado el derecho de la circularidad dentro del territorio de la República Dominicana. Buenas noches, amigos televidentes. Solamente me resta, al final de esta especie de conversación franca, abierta y coloquial que he sostenido ante el país esta noche, luego de varias semanas de ausencia, donde hemos retomado este programa para participar activamente, puesto que habíamos pasado programas de carácter histórico en los últimos meses. Vamos a estar ahora permanentemente en el espacio y en el tiempo, conversando semanalmente con el país y la sociedad sobre temas trascendentes de la sociedad dominicana. Y ya al final de esta conversación, solo me resta darle las gracias al país y a la sociedad dominicana por elegir una vez más, pasado y presente, con su programa favorito, donde se discuten los temas fundamentales de la sociedad dominicana. Buenas noches, amigos televidentes.